y vamos a introducir la serie hablando acerca del fracaso. Y vamos a plantear este tema como la fe y el fracaso, que nos permite entender de qué manera una persona que cree en Dios maneja esos sopapos que la vida nos ha dado y que nos han hecho morder el polvo. Sin duda alguna, aunque usted no levantara la mano, todos los que estamos acá hemos fracasado miserablemente en algunas áreas de nuestra vida, ¿cierto? ¿Cuántos han fracasado alguna vez miserablemente? Todos nosotros, no hay quien no. Si no levantó la mano, seguro es por artritis o por alguna otra razón, pero todos y cada uno de nosotros sabemos lo que es dar contra la cara, con la cara contra el polvazal, el barro, el fango y contra una boñiga, porque así es la vida. Esa es una materia obligatoria. Nuestra naturaleza caída impide que alguno de nosotros pueda decir que nació y viene invicto sin haber tropezado. Los fracasos tienen áreas. Están los fracasos morales que nos han hecho llorar sangre. Los profesionales aspirábamos a obtener un puesto, lo llegamos a tener, lo perdimos. Los fracasos ministeriales, los fracasos familiares son terribles cuando hemos fracasado como esposos o como padres o como hijos. Sencillamente, unos podrían doler más que otros. La Real Academia dice que un fracaso se define como un resultado adverso. O sea, yo esperaba algo y no salió. No llegamos al puerto que anhelábamos. Dice la Real Academia que es un suceso lastimoso, o sea que duele. Y que el resultado es caída y ruina. Eso es un fracaso, es un golpe fuertísimo. Así que vamos a ver al autor de la carta que vamos a estudiar. Vamos a ver el fracaso seguramente más sonado, más duro de Pedro. Y fue cuando dijo: no lo conozco, juro que no lo conozco. Dice de esta manera, vamos a estar en Mateo 26 y en Juan capítulo 21. Dice de esta manera, 26:73 de Mateo. Poco después, ya ha negado 2 veces a Cristo. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y dijeron: seguro que eres uno de ellos. Ojo, se te nota por tu acento. Otras traducciones dicen que tu manera de hablar te delata. Seguramente le preguntaron: tú eres uno de los que andaba con Jesús. Y seguro se cantó por la manera de hablar. Queridos hermanos, os aseguro que no lo conozco. Y dijeron: este es uno de ellos. Habla igualito, es un pandereta. No sabemos a qué se refieren exactamente con el acento. Dice el verso 74. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró todo lo que Jesús les había dicho, que eso no se hace. Hay otras versiones que dan a entender que Pedro fue a rebuscar al baúl de los recuerdos de cuando era un pescador ordinario las palabrotas más fuertes que podía tener para desmarcarse de lo que le estaban diciendo. Maldita sea, no lo conozco. A ese hombre no lo conozco. Y en ese instante cantó un gallo. Este fracaso de Pedro que vamos a estudiar, no solamente su umbral, sino su impacto y el provecho que se le puede sacar a un fracaso. Se debe decir que es profundamente personal. Es un fracaso que no podemos atribuirlo de manera colectiva. Fue personal, fue público. Este fracaso tiene otro elemento curioso.
no es puntual, sino que es repetitivo. Él no falló miserablemente una vez, sino 2 y 3. Y es una falta mayor. Este es un fracaso mayor. Déjeme decirle algo, usted sabrá cómo lo acomoda. Este fracaso de Pedro no tiene nada que envidiarle, en principio, al de Judas. Son tonos diferentes, pero la gran diferencia es que uno le permitió a Cristo su gracia tratar con él y el otro no lo permitió. Escuchaba de un pastor que tuvo un fracaso moral y que le dieron un proceso de restauración, pero según aquella denominación no podría regresar al ministerio. Entonces me contaban mis amigos de esta iglesia que ese pastor que tocaba el violín atrás. Cuando estaba la alabanza y la adoración, tocaba el violín allá, en la pared de atrás. Y me preguntaba, cuando escuchaba esa historia, ¿cuántos de nosotros por algún fracaso estaremos tocando nuestro violín atrás? Espero que la palabra de Dios nos hable, nos guíe, nos forme, nos desafía. Señor, queremos hablar de los fracasos. Señor, gracias por haber venido a buscarnos con tu gracia, con tu amor. Y te pido que una vez más tu palabra que describe cómo actúas tú con aquellos de nosotros que sabemos lo que es morder el polvo. Te pido que tu palabra en las manos de tu Espíritu sane vidas y corazones. Que así sea. Por Jesús. Amén. Ok, voy a tratar de señalar 3 aspectos básicos de cómo entrarle a este tema de la fe y de los fracasos. Así que aquí está lo primero. Déjeme hablar del umbral del fracaso. Y cuando hablo del umbral del fracaso, ¿qué lo produce? Cuando se empieza a gestar un fracaso en la vida de una persona. Y básicamente encontramos que Pedro prácticamente sentenció lo que iba a ocurrir por su reacción a las palabras de Cristo. Jesús dijo: todos me van a dejar botados, usted me va a negar a mí. Pero las palabras de Pedro, Mateo 26:33, son dramáticas. Él dijo: aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Jamás. El desgraciado de Judas puede hacerlo. El incrédulo y el infeliz de Tomás, seguro que sí. El platero de Mateo, que es un gran materialista. Yo entiendo que esos incircuncisos puedan fallarte, pero yo, Pedro, jamás te voy a fallar. Me imagino la cara de Jesús. Quedó viéndolo. Ay, Pedrito. Ay, Pedrito. Y en esas palabras encuentro algunas cosas que son necesarias subrayar. La primera de ellas es el ego hiperinflado de Pedro. Pedro padecía de un orgullo, de una estima, de una sobreestimación de sí mismo, que lo llevaba a menospreciar a los demás. Él no solo dijo, yo no lo voy a hacer, sino dijo, ellos sí, yo jamás. Ellos sí, yo no. Yo soy de otra clase, yo soy diferente. Él tenía, por supuesto que la confianza en una persona tiene su valor. El problema es que Pedro aquí confiaba demasiado en él mismo. Y nosotros tenemos que saber que la antesala del fracaso es el culto al ego. Es cuando yo estoy esperando que alguien se calle con su historia para contar la mía, porque la mía es más interesante y yo tengo algo buenísimo que contar. Ni le pongo atención a los demás.
padezco de ego inflado. Yo no, ellos sí. Y empezó a incubarse y a gestarse el fracaso de Pedro. El orgullo es el pecado primario. Pedro está poseído por el pronombre personal yo. Lo segundo que veo es que es sordo espiritualmente. Cuando lees los evangelios o los has escuchado, seguramente has notado que Jesús demasiadas veces dijo que si alguien tiene oído para oír, ¿saben qué nos está diciendo? Que la raza humana padecemos de sordera, de que hay cosas que leemos y no entendemos que es con nosotros. Es con nosotros. En 26:31, esta misma noche les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán. Pedro y los demás debían validar las palabras de Cristo. Cuando la palabra de Dios dice algo, lo está diciendo de usted, no de otra persona. Está advirtiéndome algo que yo necesito saber, porque nadie me conoce mejor que Dios. Él sabe lo que va a acontecer. Yo debo aprender a leerme a través de los ojos de mi Creador. Cuando Él dice algo en su palabra, es conmigo, no es con otra persona. Yo no tengo que estarme lamentando porque hay alguien que debería estar escuchando esto. Tengo que darle gracias a Dios de que yo estoy escuchando esto, porque es conmigo en primer lugar. Pero no solamente está inflado y es sordo, sino que le faltaba intimidad con Dios. No entendió. La escena de la mesa del Señor era donde Jesús empezó a decir: uno de ustedes me va a traicionar, todos me van a dejar botado. Y la siguiente escena es el Getsemaní, y allí Jesús le dice a sus amigos: compas, si hay un momento en que los necesito, es hoy. Voy a irme ahí a orar y yo espero que ustedes estén levantándome las manos acá. Se fue, oró y se devolvió. ¿Y qué se encontró? Todos durmiendo y roncando. Todos. Los despierta. ¿Cómo es posible que no me hayan podido acompañar ni un ratito? Los despabila, se vuelve a ir. Siempre los encontró durmiendo. Pero se dirige específicamente a Pedro y le dice: Pedro, esto es para usted, no solo para Pedrito, y es para mí. Pedro, uno quiere, el espíritu está dispuesto, pero la carne, la naturaleza en nosotros es sumamente débil. Así que velad y orad para que puedas soportar los embates de la tentación. Así que le faltaba intimidad con Dios. Nosotros tenemos que entender que esta es la forma a través de la cual empieza a gestarse que nosotros terminemos dándonos de bruces cuando jamás pensamos que eso nos iba a ocurrir a nosotros. Estaba conversando con Rudy Corea, pastor de Vida Abundante de Heredia, y Rudy me contaba que por una donación de Biblias que recibieron y que ellos estaban canalizando las donaciones, estaba recibiendo muchas críticas, gente que le escribía de manera muy ácida, y uno dice: ¿por qué? Y es que esta Biblia está firmada por Jimmy Swaggart. Es la Biblia de estudio de Jimmy Swaggart. Seguro los más jóvenes no tienen la menor idea de quién es Jimmy Swaggart, pero en la época de nosotros, cuando estábamos iniciando en la fe allá en los 80s, en esos años, Jimmy Swaggart era un personaje del mundo evangélico extraordinario y tuvo una caída moral pero estrepitosa, horrible, fuertísima, durísima. Han pasado décadas, está restaurado, ahora pastorea, seguramente muchas limitaciones a partir de lo que le ocurrió. Y él sacó una Biblia de estudio, que él es el que la firma, Biblia de estudio de Jimmy Swaggart. Entonces hay gente que dice: ¿cómo es posible que estén dando Biblias con el nombre de Jimmy Swaggart? Entonces Rudy nos contaba a algunos de los pastores de las Vidas Abundantes. Dije: Rudy, solamente recuérdale
a quien te critique, que seguro esa persona lee los salmos de David y lee los proverbios de Salomón. Y vaya y busque lo que ellos en algún momento hicieron. Jimmy Swaggart es un niño de coro a la par de David en su peor momento y de Salomón en su peor momento, hasta que se le iluminó, le llegó el 220 y me alegro, porque nosotros somos así. Nosotros queremos dejar a alguien enterrado en vida por los siglos de los siglos. Por dicha que Dios no es así. Dios no es así. Entiendo que hay algunas cosas que tienen que cambiar, algunas cosas que seguramente no podrán volver a ser en la dimensión que era. Eso yo lo podría entender. Pero el punto acá es, nosotros debemos entender que hay un umbral que empieza a preparar el terreno para que nos demos de bruces contra el piso. Número 2, en segundo lugar, el fracaso tiene un impacto. El fracaso tiene realmente secuelas muy fuertes en la vida de nosotros. Y aquí vengo a Mateo 26:75. Acá Pedro está en el patio de Anás. Ahí está. Ya él empieza, ya ha dicho, no lo conozco, maldita sea, no lo conozco. Dice así: entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Atención. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Esto es interesante. Fue un impacto muy fuerte en la vida de él. Se siente realmente bajo tierra. Es su Señor, es su amigo, es su mentor, es su pastor. Y lo negó de una manera miserable. Cuando una persona fracasa, y todos sabemos lo que es esto, una de las primeras reacciones que una persona tiene es tratar de negarlo, tratar de atenuarlo, de minimizarlo, de no fue tanto, y tratamos de volver a ver para otro lado y seguimos queriendo engañarnos a nosotros mismos. El fracaso no se niega. Hay que vivirlo, hay que sentirlo y hay que llorarlo. La negación es absolutamente nociva. Lo que no debo permitir es que se convierta el fracaso en un dictador de mi vida, que siga supurando durante los años de mi vida y me deje estancado y enterrado. ¿Cuáles son los peligros del impacto del fracaso? El primer peligro es la deformación. El fracaso es como si nos hubiera atropellado un autobús. Como si un camión de carga nos hubiera dado durísimo, fracasé. Y aquí nosotros lo vemos en Pedro. El Pedro al que le fue dicho: Pedro, te pidieron para zarandearte. Pedro, me vas a negar. Pedro. Y Pedro ahí orgulloso toreando aquello. Este Pedro es irreconocible. El Pedro que alguna vez fue un rudo pescador, ha pasado 3 años con Cristo, ha sido lijado, formado, pero ahora es irreconocible, es violento, altamente violento. En el Getsemaní vienen a atrapar a Jesús, saca una espada, ni siquiera se sabía que andaba cargando una, y le tira a matar a un hombre llamado Malco. Mire, dice la Biblia que le cortó la oreja. No le apuntó a la oreja, le apuntó a la cabeza. Se salvó que el otro seguro se capeó y le tasajeó la oreja. Es un hombre violento, es un hombre adormecido,
es un tipo acobardado. Dice que salió corriendo de un momento a otro. ¿Y este Pedro dónde salió? Es lejano. Dice que empezó a caminar de lejos de Cristo. La tristeza y la frustración lo llevaron a un hueco de desánimo. Realmente es una tragedia cuando una persona recibe el impacto del fracaso y no lo procesa de una manera correcta. No solo nos deforma, el fracaso nos limita inmediatamente. El fracaso viene y si teníamos una cuerda larga, la corta y nos la pone en el cuello y nos dice: usted no pasa de aquí, no puede pasar de acá. Es terrible, terrible. Y Satanás es el primero que aparece para hacer una fiesta en nuestra mente y corazón con sus mentiras. No sirves para nada. No vales para nadie. No puedes lograr absolutamente nada en la vida. Y aquí tengo que decirme y decirle que nunca deberíamos olvidar que los fracasos son eventos, no personas. Nunca deberían ser una persona. Y por último, en este punto, los fracasos nos hacen renunciar a los propósitos de Dios para nosotros. Es terrible, terrible. En Lucas capítulo 5, Jesús le dijo a Pedro: de aquí en adelante vas a ser pescador de hombres, pescador de seres humanos. Eso es lo que vas a hacer. Pero el fracaso lo devuelve a su trabajo anterior. Ahora abandona su ministerio, abandona su llamado, abandona su tarea. Dice 21:3: me voy a pescar. Este es Pedro en Juan capítulo 21, verso 3. Me voy a pescar. Pero no es que va a ir a pasar un día ahí de solaz, ahí de esparcimiento. No. Dice: nos vamos contigo, le contestaron ellos. Estaba regresando a su trabajo anterior. Estaba abandonando su tarea, su ministerio. No se vuelve a ver. Acepta la voz de Satanás: no sirvo para nada, no valgo para nadie, no puedo lograr absolutamente nada. Algún día, hablando sobre Judas, escribí: el fracaso me puede hacer llorar como a Pedro, pero nunca debería permitirle que me ahorque como a Judas. ¿Sabe que nosotros somos como libros? En Juan capítulo 21, el último verso de Juan capítulo 21, que es el final del libro, dice de esta manera: que Jesús hizo tantas cosas que si se escribieran los libros de todo lo que dijo y todo lo que hizo, no cabrían en el mundo. Es una hipérbole. Y puse al lado de ese comentario de ese verso, puse: nosotros somos libros. Su vida es como un libro, tiene páginas y capítulos. Y ahí hay páginas y capítulos de fracaso, en el suyo, en su libro y en el mío. Está por verse cómo va a concluir. Si permitimos que los fracasos que alguna vez vivimos nos condenen a nosotros a vivir una vida fracasada. Porque el fracaso se puede convertir en un dictador que me convierta en una persona mediocre, mirando para atrás o mirando para abajo. No puedo permitirlo. Que esas páginas sentencien mi vida. No podemos permitirlo. Todos nosotros en esas páginas tenemos fracasos como personas, como hombres, como mujeres, como esposos, como esposas, como padres, como madres, como hijos, como hermanos, como pastor. Mi esposa, mis hijos y yo partimos para Panamá en el año 90 como misioneros. No íbamos bien preparados, mucha emoción, mucha ilusión, pero inexpertos.
Hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos. En el 93 regresamos. Y básicamente la calificación de quienes a nosotros nos pastoreaban, nos lideraban, fue que nosotros fracasamos como misioneros. Nuestro trabajo en Panamá fue calificado de malo. Eso fue fuerte, escuchar algo así. En el momento en que salíamos de esa misión, de esa organización, uno de ellos, en un momento difícil para todos, estábamos con algunas tensiones relacionales, nos dijo: nada de lo que hagan va a prosperar. No hay nada que ustedes hagan ministerialmente que vaya a prosperar alguna vez. Oír eso de tus pastores es demasiado duro, demasiado fuerte, demasiado terrible. Ahora, usted y yo elegimos si las sentencias que alguien ha declarado sobre nosotros van a determinar nuestra vida. Si un fracaso va a sentenciar toda nuestra carrera, toda nuestra vida. Esto nos lanza a cómo se aprovecha un fracaso. ¿Se puede aprovechar un fracaso? Claro que sí, claro que sí. Y esto nos lleva de un salto a Juan capítulo 21. Han pasado muchas cosas, Jesús ya resucitó, ya se han encontrado con ellos un par de veces, y esta es una ocasión extraordinaria. Aparece Jesús en la playa. Juan 21 es un momento extraordinario, maravilloso, sencillamente espectacular. Usted seguramente lo conoce, pero quisiera recordar el diálogo entre Jesús y Pedro. Es maravilloso. Hay ocasiones en que no es necesario apelar al idioma griego, pero en esta oportunidad sí, absolutamente necesario, porque si usted tiene una Reina Valera, se va a dar cuenta que en el diálogo entre Jesús y Pedro, dice Pedro: ¿tú me amas más que estos? Y Pedro contesta: tú sabes que te amo. Pero realmente es que el español tiene solo la palabra amor para describir amor. La Nueva Versión Internacional intenta venir al sentido que el griego está tratando de transmitir, donde de las 4 palabras griegas para describir amor, Jesús juega con 2. La primera es ágape. Ese es el amor de Dios. Es un amor de una calidad extraordinaria. Es un amor incondicional, avasallador. Casi que podríamos describir en nuestro contexto, es el amor de una mamá. Es ese amor que es, pero a morir, a morir. Ese es el amor ágape. Y el otro que menciona Jesús y Pedro es fileo. Ese es un amor de una calidad inferior. Es un amor que es condicionado. La palabra filosofía incluye filos. Es un amor que lo piensa, es un amor que analiza. Filantropía nos recuerda también a este amor, porque da, pero no necesariamente hay una relación profunda, íntima. No te conozco, podría darte algo, pero no te conozco. Y esas 2 palabras, ahí se juega con ellos. Leo literalmente Juan 21:17, la tercera vez que Jesús reivindica a Pedro. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Fileo. A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo,
tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Pero el juego de palabras es desde la primera pregunta. Jesús le pregunta: Pedro, ¿me agapeas? ¿Tienes el amor de primera calidad? Pedro, ahora más maduro, más golpeado, más aporreado, le dice: Señor, solo te fileo, solo te fileo. Seguramente miró hacia abajo. Y luego le vuelve a preguntar por segunda vez: Pedro, tú me agapeas, tú me agape a mí, tienes el amor de primera calidad. Y Pedro nuevamente ya está más curtido, está aprendiendo de los golpes. Señor, solo te fileo, solo te fileo, Señor. Y la tercera vez, si usted vuelve a ver la NVI, la tercera vez le dice: Pedro, me fileas. ¿Sabe qué le está diciendo? Pedro, quiero que te cuestiones hasta si me fileas. Yo sé que no me agape, pero ¿estás seguro que me fileas? Si usted lee, dice: le dolió, le dolió. Y Pedro contesta: tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que solo te fileo. ¿Sabe qué le está diciendo? Le está diciendo: Pedro, eres un ser humano y yo lo sé. Me estás conociendo y eso te va a llevar a amarme. Estás en el proceso de conocerme. Solo el que me conoce me ama, y solo el que me ama me sirve. Por eso apacientarás mis corderos, por eso cuidarás de mis ovejas. Mientras más me conozcas, más me amarás y mejor me servirás. Ese es el juego de palabras que hay allí. Pero hay más que eso. Número uno, en este diálogo lo está invitando a que haya una evaluación de daños, que él pueda darse cuenta, pueda romper con la culpa, pueda romper con la lástima, renunciar a la etiqueta de fracasado. No desperdicie jamás, Pedrito, el fracaso. Aprende todo lo que puedas de él, porque el fracaso es un excelente maestro. Lo está invitando a aprender lecciones, pero así en el alma y en el corazón. He planificado mal, he estado en mala compañía, actué mal. Alguien dijo, un autor escribió: el fracaso es en cierto sentido el camino al éxito, en tanto que podamos descubrir todo lo que es falso. Además que se nos permita saber lo que es verdad, debo ubicar toda forma de error, el cual debe ser evitado con todo cuidado. En otras palabras, yo tengo que aprender de los errores. Pedro, aprende de tus errores, de tu orgullo, de tu sordera, aprende. Los fracasos otorgan la oportunidad de iniciar otra vez, pero de manera más inteligente. Y estas decisiones son súper importantes. Una persona que quiere sacarle provecho a su fracaso tiene que romper los círculos viciosos con decisiones inteligentes, que inicien círculos virtuosos, que corten con hábitos nocivos. Algunos pensamientos: fracaso ahora para triunfar después. Todo fracaso aprovechado me llevará al triunfo mañana. Fracaso en lo temporal para triunfar en lo eterno. Fracaso externamente para triunfar en lo interno. ¿Sabe cuál es la lección más importante que se llevó Pedro? Jesús vino por mí a esta tierra y no se va a ir sin mí. Se rehúsa a renunciar a mí. ¿Sabe qué es lo más hermoso? En el diálogo, uno de mis anhelos es que después de cada planteamiento de enseñanza o de prédica en Vida Abundante, usted pueda llevarse la tarea de leer. En el diálogo entre Pedro y Jesús, Jesús le dice: ¿sabes una cosa, Pedrito? Te voy a decir algo. Vendrá un día en que querrás vestirte, pero no podrás. Alguien lo hará por ti. Y vas a extender los brazos
porque te van a llevar donde no quieres. Y Juan anota, Juan vivió 30 años más que Pedro. Juan anota, estaba describiendo el tipo de muerte con el que iba a glorificar a Cristo. La historia dice que Pedro murió crucificado. Él no aceptó que lo crucificaran como a Jesús y pidió que lo hicieran de cabeza. Eso narra la historia. Lo que le está diciendo Jesús es: Pedro, ¿sabes una cosa? Vas a llegar a un punto donde te van a presionar y no me vas a negar. Y el no negarme te va a costar la vida, pero vas a triunfar ahí. No vas a fracasar. Dios es experto en lidiar con fracasos. Experto. Hace mucho con poco, todo con nada, saca salvación de las cruces, vida de las tumbas, poder de la debilidad, y anotaba éxito de un fracaso. Nosotros aceptamos el fracaso como un hecho de la vida, pero no como una manera de vivir. No. Algún día, tratando de salir del pantano del fracaso matrimonial, mi matrimonio estaba a punto de naufragio. Me reunía con un amigo de cuando en cuando y él solía decirme: Ricardo, ese es mi idioma, el partido no ha terminado, no te rindas, no te rindas, el partido no ha terminado. Déjeme decírselo a usted. No sé cómo llegó acá, seguramente algunas personas que están en casa o en el trabajo, en el auto o aquí en el auditorio, vinieron en pedazos. El partido no ha terminado y con Cristo siempre hay esperanza de un nuevo amanecer. Es demasiado maravilloso. Usted se pone de pie. Señor, seguramente alguien que está escuchando esto podría tener su vida en pedazos. Muchos de los que estamos acá sabemos lo que es eso. Gracias por ser el Dios que llegó en auxilio de Pedro a recoger los pedazos y hacer un maravilloso mural con aquellos trozos. Gracias por haber venido a buscarnos y rehusarte renunciar a nosotros. La única manera de fracasar realmente es cuando nos rendimos y cuando permitimos que el fracaso nos ahorque. Tiene derecho a hacerme llorar amargamente, pero no ahorcarme. Vengo a pedirte, Señor, por ese hombre, por esa mujer que hoy necesita tomar tu mano y entender que solo tú puedes ayudarnos a ser más que vencedores. Hay demasiada gente que es más que un perdedor, un fracasado, por un evento que está permitiendo le sentencie la vida en una cadena perpetua. Pero tú vienes a destruir las obras de Satanás. Y vengo con la autoridad que otorga Jesucristo a la vida de alguien a decirle: sal de ahí en el nombre de Cristo. El Señor no quiere que te quedes allí. Te ruego, Señor, perdona nuestro ego, nuestra sordera, nuestra superficialidad. Perdona que vivamos en culpa, ignorando tu gracia, tu amor que nos quiere dar una nueva oportunidad. Ayúdanos, Señor. ¿Cuánta gente estará tocando su violín en la parte de atrás, escondidos? Te ruego, Señor, ayúdanos. Ayúdanos.
Te suplico, Padre, que en un momento como este tu Santo Espíritu sea capaz de exaltar a Cristo en el corazón de alguien. Quizá hay una persona que diga: no entiendo. Te explico. Todo se trata de Cristo. No hay nada que sea posible sin aquel del cual dice la Biblia que todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén, para la gloria de Dios. Por eso, Señor Jesús, ven a la vida que hoy se abre para ti. Ven a la vida de alguien que quiere salir de donde está y abre su corazón para ti. Sígueme con estas palabras, Cristo. Señor Jesús, ven a mi vida. No entiendo todo, pero te recibo, te necesito, te ruego que entres a mi corazón y a mi vida. Ayúdame a salir. He estado enterrado en vida durante años, sepultado en fracaso tras fracaso. Oro pidiendo que la vida abundante que Cristo ofrece sea sobre este hombre y esta mujer. Y te suplico, Señor, todo lo que hemos hecho apunta hacia ti. Somos equipo para abrir un boquete en algún lado y bajar a alguien a tu presencia. Ahora te toca a ti, Señor, perdonar, restaurar, sanar, levantar, liberar a alguien. Suplico, Señor, que una vez más tu gracia se imponga sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, que esta sea, Señor, una noche de victoria en nuestra vida. Lo pedimos por Jesús el Rey. Que así sea, Señor. Amén, amén y amén. ¿Usted le daría un aplauso a Jesucristo nuestro Señor? Que Dios lo bendiga muchísimo. Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.